Son las 8:10 de la mañana y los escritos políticos de Rubén Blades han generado una semana de mucha polémica en redes sociales, ha sido tendencia en los últimos días y el último escrito se refiere directamente, se titula al colega panameño Carlos Ernesto González Ramírez. Esta mañana está con nosotros precisamente el abogado Carlos Ernesto González Ramírez para contarnos qué es lo que ha pasado, cómo quedó metido en esta polémica o este intercambio de opiniones políticas, diría yo, con Rubén Blades. Buenos días. Buenos días, Alexandra. Bueno, Rubén escribió en su blog un artículo acerca de cómo él veía la situación política de Panamá y qué debería hacerse. Y yo publiqué en el diario La Prensa una especie de respuesta a lo que él estaba diciendo o mis opiniones con relación a ello, lo cual trajo como consecuencia su reacción y en donde él trata de puntualizar un poco más sus ideas y además rebatir las mías. Sin embargo, yo creo que yo no fui muy claro en mi artículo. Tú sabes que cuando uno escribe para un artículo de opinión a los periódicos se limitan las palabras, entonces uno no puede desarrollar mucho. Y yo creo que no me expliqué bien con relación a algunos puntos, Como por ejemplo, particularmente la parte en donde yo señalo que cualquier esfuerzo para poder salir de este círculo vicioso de corrupción e impunidad en el que estamos viviendo requiere sumar a la gente y no restarla. Yo no me refería a sumar a los corruptos, por supuesto que no. Eso simplemente nos lleva a la misma situación en la que estamos ya. Lo que me refiero es que hay que mantener un discurso de apertura y de inclusión y no un discurso de exclusión en donde las personas se vean de alguna manera atacadas. Por ejemplo, mi gran preocupación es que más del 50 o cerca del 50% de la población adulta de Panamá está inscrita en partidos políticos. Entonces no podemos demonizar a todos los miembros de los partidos políticos, porque no es verdad que todos los miembros de los partidos políticos avalan este sistema de corrupción. Y yo creo que hay una buena cantidad de los miembros de los partidos políticos que pueden sumarse a un esfuerzo nacional. pero También una yo siento, cosa en ese sentido, nada más para acotar, una cosa es estar inscrito en un partido político y otra es estar activamente inscrito en un correcto, partido político, porque la realidad es que mucha gente se inscribe porque es el requisito que le ponen para nombrarlo en una institución del gobierno y eso no es secreto. correcto. Es parte del modelo clientelar que tenemos en Panamá, que además se autoengaña con ese tipo de actuación. Entonces las personas son doblemente víctimas, digamos. Una para conservar su trabajo y otra porque los demás los atacan. Yo creo que eso hay que tener un poco de cuidado. También pienso que quien sea que lidere un esfuerzo de esta naturaleza tiene que hacerlo con una gran voluntad de sacrificio. Es decir, este es un esfuerzo para cambiar el país y para cambiarlo tienes que llegar a hacer los cambios e irte. Y poner en juego la nueva institucionalidad inmediatamente para que otros actores entren en el proceso, pero con esta nueva institucionalidad. Yo creo que una cosa así podría generar un cambio importante en la actuación política de la población en términos generales, ¿no? Y yo creo que la iniciativa de Rubén Blades es excelente. Creo que estas cosas hay que decirlas y como lo ha dicho, me parece que es fundamental. ¿Ve viable que Rubén Blades se vaya posicionando como una alternativa, como una figura política con miras a las elecciones de 2024? Yo lo veo viable, también lo veo viable de otras personas. Yo creo que aquí lo que hace falta es un entendimiento entre líderes que de verdad quieren hacer estos cambios. eh, y lo veo viable, pero tiene que haber una alternativa en esa vía, porque si no, entonces nos quedamos simplemente en la discusión sin que la alternativa esté presente. Entonces, y eso es lo que me gustó mucho del artículo de Rubén. Lo que dice es verdad, el diagnóstico es correcto, pero requerimos una propuesta políticamente viable para poder hacer estos cambios.
¿El diagnóstico siente usted que es correcto? Y él también plantea ya o comienza a dar luces de algunas cosas, como él las haría, y algunas personas lo sienten que puede ser un poquito radical también, y eso encendió algunas alarmas, ¿no? Sí, bueno, las acciones, hay unas con las que yo estoy de acuerdo y otras con las que no. Eso está abierto a debate, ¿no? Pero me parece que en efecto eh, eh, sí vale la pena que hayan algunas propuestas sobre la mesa muy claras que permitan a la gente entender para dónde se va. Al final del camino se requiere mucha educación, se requiere una conversación de inclusión, se requiere hablar educando, liderar educando, no liderar de manera clientelar, como hemos venido acostumbrarnos a ver en los últimos años de parte de los políticos panameños, ¿no? En ese sentido, en el último artículo que escribió y que justamente le lleva su nombre, él plantea, bueno, unas 7 puntos, aquí tengo aquí el artículo abierto, 7 puntos que dice que son los que el candidato debe explicar antes de entrar al ruedo, cuando está en el ruedo, explicar cómo va a llegar al poder, quiénes lo van a acompañar, cuáles son las normas que quiere cambiar, o sea, él hace como un plan estratégico ahí de una pre-campaña. ¿Usted tuvo la oportunidad de analizar esa propuesta? Sí, sí, y estoy de acuerdo. Yo creo que en efecto, quién te va a acompañar y cuáles son los cambios que quieres hacer son fundamentales. Hay otras cosas allí que yo creo que habría que debatirlas, pero esas dos en particular me parecen muy importantes. ¿Cuál no le gusta? Eh, bueno, yo creo que no es que no me guste, es que yo creo que hay que ver cómo se va a hacer, ¿no? En Panamá hemos hecho ya muchísimos ejercicios, por ejemplo, de consulta pública y de participación ciudadana que quedan en ejercicio, no llegan a concretarse. Entonces, algunas de las cosas que él habla, como las consultas en las provincias, yo creo que eso ya está hecho. Eso, o sea, aquí no hay nada que investigar mucho, porque ya se han hecho esos ejercicios. Entonces, yo creo que vale la pena retomar lo que se ha hecho. En términos de la participación ciudadana, yo estoy totalmente de acuerdo. Entre más amplia, mejor, y me parece que debe ser una participación que no se quede en participación para los cambios, sino que los cambios impliquen mayor participación de los ciudadanos. Entonces, porque al final del camino no es la decisión que se tome coyunturalmente en una elección del 2024, es como tú puedes institucionalizar ya de manera permanente esa participación ciudadana. Y es por eso que yo creo que el tema del cambio de las normas y quienes te van a acompañar es muy importante. En ese Muy importante. sentido, la experiencia que usted tuvo liderando o siendo uno de los que lideró el movimiento Panamá Decide, que intentó hacer un cambio importante, que era recoger las firmas para llamar a una asamblea constituyente, no lo lograron. ¿Siente que el camino que plantea Rubén es viable o ya nos hemos acostumbrado la mayoría de los panameños a ese status quo, a eso de que bueno, que gane el menos malo y que bueno, va a gobernar con sus amigos y robó pero hizo? O sea, ¿cuán real es que de verdad haya un interés? Uno no tiene una bola de cristal, pero en su punto de vista, en su evaluación del acontecer político, ¿cómo lo ve? Mire, yo no sé si es viable. La verdad es que yo no sé, Alexandra. Aquí el tema es que hay que hacerlo y hay que hacer el intento. Nosotros con Panamá Decide tratamos de hacer un cambio y no tuvimos éxito. En parte, sí, en parte era porque las principales fuerzas vivas del país no se sumaron al esfuerzo. Hay mucha desconfianza entre los panameños. Ahí todo el mundo ve una intención ulterior en las acciones que desprendidamente algunas personas toman. Y lo más rápido es la crítica por miedo. También hay mucho cálculo político para el 2024. El secreto es cómo superar eso. Entonces, para superar eso, tienes que generar confianza, tienes que educar y tienes que ser incluyente. Por eso es que le digo, precisamente por eso es que le digo eso a Rubén Blades. La educación, la inclusión, eh, el ser transparente en los motivos y el resultado que se busca, yo creo que es fundamental. A nosotros nos faltó convencer, no pudimos convencer. Los panameños nunca hemos realmente hecho este ejercicio con éxito, pero la firma para una constituyente no es firmar por un partido ni firmar por una
opción política ni por una constitución específica. Está ejerciendo un derecho político que te da la Constitución para permitir que los panameños elijan entonces sí a quiénes van a hacer ese esfuerzo. Cuando uno echa hacia atrás y revisa las opiniones y las cosas que se publicaron, todo el mundo lo veía como un esfuerzo político de las personas que estábamos involucrados, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Incluso el Tribunal Electoral le prohibió a los funcionarios del tribunal firmar por la constituyente, que eso es como prohibirle votar. Eso no tiene pie ni cabeza, pero es que la gente no comprende bien el tema. Entonces la educación, la confianza, yo creo que son fundamentales. ¿Le preocupa a usted que en esta propuesta de Rubén y que yo siento que ha ido cobrando alguna fuerza, o por lo menos es motivo de discusión en las redes sociales, que nos vayamos al otro extremo, tipo Bukele, por ejemplo? Sí, y ese era uno de mis mensajes en el artículo que él escribió. Los iluminados que llegan a salvar la patria en América Latina nunca han acabado bien, siempre acaban mal. Esa es la historia de América Latina y de Panamá, incluyendo Panamá. Y los cambios institucionales que se hacen así acaban siendo revertidos. El ejemplo más claro que tenemos los panameños es la Constitución del 41 de Arnulfo Arias, que duró 4 años, o la Constitución del 72, la que supuestamente tenemos vigente. En realidad duró 11 años, porque en el 83 se cambió absolutamente completa. Es decir, que cuando uno va a ver estos cambios normativos impuestos, no funcionan. Entonces tú necesitas la participación de la gente. Es decir, los cambios tienen que ser verdaderamente democráticos y participativos. Y el liderazgo lo que tiene que llevar es a eso, no a imponer. Es cierto que hay tanta maleantería enquistada en las instituciones que hace muy difícil que un presidente, por ejemplo, llegue a la presidencia y por la mera voluntad de querer cambiar las cosas lo pueda hacer. Le paran el esfuerzo rápidamente, toda la maleantería que tenemos. Entonces, ese cambio sí se puede hacer, pero no porque el presidente lo haga, sino porque lo hace la población. El presidente puede dirigir eso. Y es lo que yo creo que le faltaba un poco al artículo de él, y era algo que yo le estaba básicamente sugiriendo. ¿Podemos abordar el tema político sin hablar del tema de la justicia de la situación de Ricardo Martinelli? Ya el viernes vimos lo que pasó con la audiencia New Business y ahora tiene el fuero electoral y todo lo que viene con eso, ¿no? ¿Cómo Sí, evalúa yo esa creo, situación? ese tema de la justicia es vergonzoso. El Estado de Derecho en Panamá, si se respeta, está hecho para la impunidad. Entonces, realmente el problema es qué Estado de Derecho tenemos. O sea, mire, el caso del fuero electoral es el ejemplo más patético de todos. Se llama fuero electoral y la Constitución dice no habrá fueros ni privilegios. Esta cosa se llama fuero electoral y la Corte ha dicho que no es fuero, que no Pero, viola la Constitución. pero yo Porque tenía entendido que ese fuero electoral nació para que cuando un candidato que venía con ideas y haciendo denuncias y ese tipo de cosas no fuera perseguido injustamente por otro tipo de delito, pero esa, lo todas, hemos ido acomodando y no, mire no, cómo no, estamos, ¿no? no, es que la historia de la humanidad es la misma, Alexandra. Todas, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. No funciona un régimen donde hay desigualdad por ley. Eso no funciona. Siempre que tú abres la puerta a la desigualdad por ley, se beneficia el poderoso o el más maleante. Tú tienes que tratar a todo el mundo igual. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? No, es que lo que prohíbe la Constitución son fueros y privilegios entre gente igual. Eso es patético. Es decir, como tratas igual a todos los que corren para candidatos, entonces no hay fuero ni privilegio. Bueno, ese era el argumento de la nobleza en la época de la monarquía. Ellos todos se trataban igual entre ellos.
no tiene sentido y da pie a desigualdades muy serias en la población panameña que están amparadas en la actuación de la legislación y de los jueces. Entonces esas cosas son parte del problema que tenemos. En efecto, el Estado de Derecho es un Estado de Derecho infuncional que defiende la impunidad y que requiere un cambio importante. Y ese cambio importante nace desde el cambio de las instituciones que va por la vía constitucional. No hay de otra. ¿No? Bueno, yo me voy a quedar con esa frase, el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones. Me la quedo como la frase del día hoy aquí en Radio Panamá. Gracias, Carlos Ernesto González Gracias, Ramírez, por este Alexandra. tiempo. Hasta luego.